ahí tú los guardas. Sí, maestro, y lo Chabelito. A ver, ese hay que entrarle. La edad, la vida de la razón o la razón de la razón. Ya desde ahí, maestro Chabelito, empezó, bueno. Desde que el hombre aparece en la tierra, traía consigo atributos peculiares a su propia esencia, de las cuales y en su diversa variedad aún prevalecen, aunque con diversos matices. Y esto es porque han sufrido las metamorfosis herentes a la naturaleza de quienes lo poseen. Dos puntos, el ser humano. El ser humano, hablándose en género y sus diferentes manifestaciones en sexo, que son el masculino y el femenino, le han otorgado el privilegio de un tribunal que dictamina no solo su existencia, sino de los demás, ya sean orgánicos, inorgánicos, racionales, irracionales. Estos últimos parientes de los racionales, al igual que los racionales, gozan del pensamiento, aunque no fueron invitados al reparto de la racionalidad. La racionalidad es lo que diferencia a las bestias o animales. Aunque ambos pueden comulgar, convivir, quizá no todos, pero se han hecho o intentado. Pero se ha hecho o intentado. Evidentemente las circunstancias o las condiciones materiales de existencia de los seres humanos han determinado en cierta medida el hábitat de los mismos, sin olvidar que a fin de cuentas el humano cuenta con la supremacía de su imperio hacia los demás. Por esta razón y otras más, se recurre a qué tanto esta es quizá a que los humanos heredaron el omnipotentus de la vida en este mundo, no obstante también subordinado a las voluntades divinas y naturales. De esta suerte la razón está encadenada a un misterio que por más el hombre le ha dedicado tiempo para su estudio, ciertamente él estará condenado a no saber la verdad. Aún con toda teoría, epistemología, doctrinas, entre muchas más, será parte de un abandono entre ambos. La razón está por el hombre, pero ella legitima la existencia y sentido de éste. Entonces, ¿la razón debe su existencia al hombre? ¿O es el hombre quien debe reconocer e inclusive brindar un culto a la razón porque ella le ha dado la potestad de todo su pensamiento y entendimiento? Indubitablemente la razón nació junto con el hombre, de manera innata. Es un connacimiento de tal manera que uno es por el otro y el otro sobre otro. Debas entender que en esta ocasión se requiere hablar de la razón, ya que esta no es la única supremacía en los humanos, porque también existe la sensibilidad, los sentidos, la experiencia sensible. Quizá en otro tiempo y espacio se hablará de ella. Volviendo a la razón, se conoce que ha contribuido en gran parte a la construcción del conocimiento, pero no como mera empiria, sino en algo más sublime, abstracto, cosa que la experiencia sensible no puede competir a ella, y por tal motivo, ésta se encuentra en los aposentos de los potentos. Y así, la razón no requiere de una apología, ya que por sí misma, por su propia naturaleza, legitima la esencia de la humanidad. Sin embargo, ¿esta razón legitima al hombre desde que nace? ¿O acaso ésta tiene su tiempo en vida, en su edad? ¿Lo hace por hacerlo? ¿Debe ser educada por el propio hombre? Bastante polémico y debatible es lo anterior, ya que la razón tiene una misión, la de ser orientada por algo que ella contribuyó a su construcción, el pensamiento. El pensamiento está construido por ideas, juicios y raciocinios, pero este pensamiento se le atribuye a su mayor existencia, a la razón. Decía René Descartes: pienso y luego existo. Esto sin duda es una tesis racionalista. La filosofía se ha encargado de querer aclarar lo anterior. De hecho, el pensamiento como estudio o tratado tuvo su residencia en Grecia antigua, y es con Aristóteles quien dedicó su iniciativa y paciencia a ella.
Este filósofo realizó los tratados de su estudio, los cuales llamó Organón, que no es otra cosa más que los tratados de la lógica. La lógica como disciplina y ciencia significa el estudio o ciencia del pensamiento, y esto no aludía a los sentidos humanos, sino peculiarmente a la diferencia que oscila entre la racionalidad e irracionalidad. No cabe duda que la razón es la que a través de su canciller y traductora, que es la palabra, manifiesta lo que pretende, y esta es la argumentación, la cual es la expresión de la razón. De esta manera no se debe olvidar que la lógica proviene del vocablo griego logos, que significa palabra, pero como el entendimiento lo dicta, antes de hablar se piensa. Por ello se reitera que la lógica es el estudio de los pensamientos generales del ser. Accediendo al sendero de la vida de la razón, esta ha sido invitada en toda la historia humana. Esta le ha concedido el linaje y se le brinda por toda su existencia la atención para su estudio. Por ello es que desde los griegos, pasando por la Edad Media, aún con todo y el impedimento a la atención y el cultivo de la razón, llevado a cabo por el oscurantismo religioso y de manera clandestina, inclusive en el propio Holocausto, tuvo el reinicio del ser humano, y no ya en el Renacimiento e inicio del capitalismo, de la misma modernidad y hasta la actualidad. La razón es un tema trascendente en el pensamiento y entendimiento humano. Pero entonces, si la razón tiene su vida, ¿acaso el hombre le ha otorgado su edad? ¿Hasta cuándo la razón tendrá la mayoría de edad para tener derecho a poseer la vida de los humanos? Sí lo es. La razón tiene edad. De hecho, Marcuse tiene una obra llamada La Edad de la Razón. Independientemente la razón tenga su propia naturaleza, cierto es que ésta debe ser educada, orientada, brindarle cuidados, para que así, llegados un tiempo, el hombre esté a merced de su voluntad y existencia. La razón tiene tal imperio que en muchas ocasiones ha liberado y condenado a la humanidad. Y aún con todas sus pasiones, y esto es a propósito, ya que Descartes decía, tiene una obra llamada Las Pasiones del Alma. Y si es permisible, Kant tiene otra obra llamada, otra obra que es La religión dentro de los límites de la razón. Y así se puede mencionar muchos, de los cuales se reserva la invocación, el llamado para apoyar el presente escrito. Sea o no permitido recurrir a un ejemplo de la edad de la razón, por decirlo, será posible o real que cuando los seres humanos se les considera la edad de la razón cuando cumplen 18 años, ¿acaso es lo más correcto y confiable que los humanos tomen decisiones a la edad anterior, a la edad antes mencionada? Quizás los humanos tengan razón, ya que parece ser que la razón les da la razón de su vida, de su existencia, de su realidad, de su propia verdad. En las circunstancias del coloquio, el dictum que se escucha es tienen razón. Esto se entiende como que el tienen razón. Así entonces la verdad y la razón es retribución de su entendimiento y por tanto su realidad. Decía Hegel, todo lo real es verdadero y todo lo verdadero es real, pero aún más allá de todo esto, la razón parece ser que no está por encima de ellas. No todo es de esta manera, ya que esta verdad y realidad no solo le corresponden a la autoría de la razón, se debe admitir que también está por encima, que está por encima solo, que por sí sola no hace posible todo conocimiento. Si no fuera posible por la valiosa ayuda de los sentidos humanos, de la experiencia sensible, decía Kant que no cabe duda que todo conocimiento comienza por la experiencia sensible, pero no todo conocimiento se funda en ella. Antes de Kant, Sócrates también dijo: vuelve a ti mismo, la verdad está en ti mismo, conócete a ti mismo. Entonces la verdad existe en cada uno de los seres humanos, tan solo
el debate eterno es que si la verdad le es concedida a la razón, quien al parecer de muchos intelectuales y teóricos le dan el mérito y crédito de protagonista, o quizá otros consideran que es parte del equipo en el constructo de este pensamiento, de la verdad y realidad. Se ha requerido tener paciencia en toda la historia del pensamiento para dar atención a todo lo anterior. Se puede prolongar más ideas para ello. Sin embargo, la penuria de la brevedad de estas circunstancias orilla a seguir reflexionando. Ya el tiempo ha llegado a su tiempo. Por tanto, se puede aspirar a una conclusión tomando en cuenta que efectivamente puede haber ideas, juicios, tanto en los racionales como irracionales, pero jamás podrá ser íntegro por su esencia, el pensamiento, si no existe la razón. El conocimiento, el pensamiento, la propia realidad no se pueden entender y comprender sin el razonamiento humano. La misma ciencia nomotética, como la matemática, la astronomía, la física, el cálculo infinitesimal, la geometría analítica, jamás existieran si no fuese por la razón. Por ello, y sin afán de volver al debate, la razón es la bondad que solo le fue reservada a la humanidad. Buenísimo, maestro Chabelito. Buenísimo eso, ¿eh? Pues este es el otro. Ese sí tardaríamos bastante.